It is a great day for science. It is a great day for humanity. Es el anuncio del presidente de Pfizer, un gran día para la humanidad, un gran día para la ciencia. Fue también un gran día para el presidente de Pfizer. El día que anunciaba la vacuna, vendió la mitad de las acciones de su compañía. Gana 5,6 millones de euros con ese movimiento. El 62% de las acciones que tenía salen a bolsa el día en que Pfizer anuncia que tiene la vacuna. Hoy, todas las dudas, todas las sombras sobre el presidente de Pfizer. El movimiento puede ser legalmente impecable, es una colocación de acciones, una venta de acciones que se activa una vez traspasado un precio, y ese precio se traspasa con creces, pero es estéticamente muy cuestionable. 5,6 millones de euros ganados en una sola tacada, en una sola jugada, la de la vacuna. Hoy, en hora 25 de los negocios, un gran día para el presidente de Pfizer. Sombras de duda sobre la dirección de Pfizer. Su consejero delegado y la vicepresidenta de la compañía han vendido sus acciones el día en que anunciaban su vacuna. Los dos disponen de un instrumento común en terreno financiero que es el de opción de venta, una put option que literalmente se activa, es decir, vende las acciones cuando esas acciones pasan un precio determinado. Pfizer se disparó en la jornada en la que anunciaba esto el presidente Albert Bourla. It is a great day for science. It is a great day for humanity. Es un gran día para la ciencia, es un gran día para la humanidad. Cuando te das cuenta de que tu vacuna tiene un 90% de efectividad, que es algo abrumador, entiendes que las esperanzas de miles de millones de personas y millones de empresas y cientos de gobiernos que sentimos sobre nuestros hombros, ahora podemos decirles de manera creíble que estamos viendo la luz al final del túnel. Con esas palabras comenzaba una subida en el precio de la acción de Pfizer que llegó a alcanzar los $41,99. Bourla dispone de un instrumento por el que, si se supera el precio de 41,94, las acciones se venden automáticamente. 41,99 llegó a tocar. Así que Bourla se embolsa en esa misma jornada 5,6 millones. 5,6 millones el presidente. La vicepresidenta de la compañía, Sally Sussman, tiene exactamente esa misma opción de venta y se embolsa 1,8 millones de euros en dividendos, en venta de acciones y en dividendos de esas acciones. Y con todo esto surge una sombra de duda sobre la dirección de la compañía. Hasta ahora les hemos contado el movimiento de Pfizer. Que se da la noticia de la vacuna, pues lo que hace pensar al resto de la comunidad inversora es que si realmente lo que deja son dudas sobre la propia vacuna en sí, ¿no? Porque si realmente sea una noticia tan positiva, tan buena, pues lo normal sería que la propia junta directiva confíe en su empresa en esos momentos y que mantenga las acciones. Con lo cual, bueno, desde el punto de vista legal, entiendo que es legal lo que ha realizado, pero como bien dices, desde el punto de vista de la confianza hacia los inversores, pues no es el mejor movimiento. Eso es evidente. La cadena SER se ha puesto en contacto con la compañía. Pfizer aclara que se venden el 62% de las acciones de las que dispone su presidente, pero el CEO de Pfizer todavía posee 81.812 títulos de la compañía. Es decir, no ha vendido el 100%, solo el 62% de lo que dispone, dice Pfizer. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y dice algo más. ¿Qué más dice Pfizer? Pues dice literalmente en el mensaje que nos mandan a la cadena SER, la venta de esas acciones es parte de la planificación financiera del personal del Dr. Bourla y un plan preestablecido que permita a los principales accionistas y personas con información privilegiada de las entidades que están cotizando en bolsa, que cotizan en bolsa, negociar un número predeterminado de acciones en un momento predeterminado, según las reglas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos. A través de nuestro administrador del plan de acciones, dicen, el Dr. Bourla autorizó la venta de estas acciones el 19 de agosto de 2020, siempre que estuvieran al menos a un precio determinado. Ahora mismo tenemos el segundo
nivel de sombra en esta cuestión de vacunas, porque hace apenas unos meses los ejecutivos de Moderna vendieron también cantidades de acciones importantes tras presentar prometedores resultados en su fase inicial. Aquello generó una oleada de críticas, se habló de buena higiene corporativa y de extremar los controles. Hoy tenemos el segundo escándalo y parece que esos controles no se han extremado. Sergio Ávila, analista de IG Markets, ¿se pueden extremar, se pueden controlar? Porque esto son órdenes que se ejecutan automáticamente y que ni siquiera dependen de la voluntad de los ejecutivos. Se firman y se compran y se venden. Sí, justamente también es cierto que coincide con normalmente este tipo de operaciones se suelen confirmar cuando el precio está bastante por debajo del precio que se pone de límite, ¿no? Para salir con beneficios de cada operación, pues se puede poner con bastante tiempo de antelación y normalmente suele coincidir efectivamente que cuando el precio se dispara es porque hay una noticia o cuando hay previamente pues la posibilidad, ¿no?, de que se pueda llegar a alguna noticia positiva para la compañía. Con lo cual, bueno, en el caso de Moderna sí fue el caso también que tenían las órdenes condicionadas y se ejecutaron, pues es algo también que en el momento en el que se ejecuta pues queda mal realmente, ¿no?, porque los inversores ven que los propios directivos se están vendiendo, pero a nivel de estrategia en cuanto a órdenes de mercado, pues es algo que se suele hacer de manera habitual. Pero como digo, no queda muy bien en ese momento. Hoy estos son los dos niveles de análisis. Pfizer, como compañía, y pese a las críticas de quienes dicen no ha enviado sus resultados a los periódicos más o menos científicos, han de entender que Pfizer actúa con absoluto nivel de comportamiento impecable. La obligación primera es reportar al regulador. No puede haber fugas de información y se notifica, por tanto, primero a la SEC, primero al regulador americano, porque toda información que altera el valor de esa compañía ha de ser notificada primero al regulador, para que ningún editor de ninguno de esos periódicos o ningún trabajador de ninguna de las compañías pueda beneficiarse en este juego. Así que Pfizer parece haber actuado de manera impecable en todo esto. El presidente y la vicepresidenta de Pfizer son cuestión aparte, y en esto hay todas las sombras de duda sobre si sabían, sobre si se han beneficiado, sobre si podían o no podían parar el movimiento. Hoy esta sombra de duda sobre la vacuna de Pfizer es primera noticia de un día que por lo demás tiene recorrido en los mercados. Hora 25 de los negocios, con Pepa Bueno y Javier Ruiz. Porque hoy no han pausado, no han visto el fin de la racha, sino que han continuado. Sira Valdés tirando hacia arriba y ya llevamos un 13% de revalorización en esta semana. Sí, continúa el optimismo más moderado, eso sí, el IBEX también encadena su tercera sesión en verde, suma un 1,1% y se queda ya a las puertas de los 7.800 puntos, en los 7.793. El selectivo español ha vuelto a situarse hoy entre los que más suben en el continente, solo por detrás de Londres, que se anota hoy un 1,4%, todos los demás han avanzado menos de un 1%. El Eurostoxx un 0,8, Milán un 0,7, París medio punto y Frankfurt un 0,4. Hoy, con todo esto, ya digo, una racha que no veíamos desde hacía mucho tiempo. En un solo día vimos el mejor dato de la década. En 3 días llevamos una revalorización del 13 y pico % en el IBEX. 13,4 concretamente en el IBEX, que es además el que lidera entre los principales parques europeos, pero aún así vemos subidas de un 9,8% en París, de un 8% en Londres, Milán se anota un 6,7% en estos últimos 3 días y el DAX alemán sube un 5,9%. ¿Con qué valores, con qué nombres y qué protagonistas? Pues de los últimos 3 días hablábamos de los valores turísticos. Si nos fijamos en IAG, ha subido un 45% en 3 días, Meliá más de un 41%, Repsol se ha revalorizado un 33%. También los sectores bancarios llamaba la atención su tendencia alcista de los últimos días. Pues por ejemplo, Bankia ha subido un 27%, CaixaBank un 26% y Bankinter en torno a un 23%. IAG 45, Meliá 41, Repsol 33% de subida. Analista Sergio Ávila, ¿hay un exceso de optimismo? ¿Hay una racha que ha ido demasiado lejos?
Bueno, podríamos decir efectivamente que después de las fortísimas caídas que habían tenido estos valores más dependientes del ciclo económico, ¿no? De que la economía pues pueda empezar a ir mejor, en el momento en el que ha salido esta noticia que todo el mundo, bueno, pues lo ha valorado de manera muy positiva y que puede ser el primer síntoma, ¿no? De una mejoría en el futuro, pues ha hecho que la gente, o no, que los inversores, lo primero hayan deshecho posiciones cortas, ¿no? Porque más que entrar de dinero, más que comprar valores, lo que hemos visto ha sido cierres de posiciones bajistas, ¿no? Ante esas dudas sobre la evolución que podían tener ciertas compañías, debido a que en primer lugar pues tuvimos un primer confinamiento y que ahora estamos camino de un segundo, pues eso ponía muchas sombras sobre la evolución de ciertos sectores, y en el momento en el que ha salido esa vacuna o la noticia, ¿no? Que ya veremos a ver si definitivamente cuándo la tenemos, porque todavía evidentemente queda mucho tiempo por delante, y ver cómo se puede transportar y cómo se puede tener esa vacuna, cómo se puede conservar, pues es uno de los factores que todo el mundo está mirando ahora. Pero el hecho de que haya salido la noticia, pues lo que ha causado es que muchos inversores que estaban posicionados a la baja hayan cerrado posiciones, y ese cierre de posiciones lo que ha concatenado ha sido pues mayores compras, y eso ha provocado pues una fortísima subida, lo que estamos viendo en todos los mercados europeos. ¿Se sostiene esto aquí? ¿Se sostienen estos niveles? Bueno, de momento es una primera muy buena noticia el hecho de que se hayan cerrado esos cortos, ¿no? Y que ya no haya esa inversión bajista en el mercado. Ahora habrá que ver si a partir de aquí realmente los inversores empiezan a confiar y empieza a entrar dinero de verdad, ¿no? Que eso sería el segundo nivel. Es cierto que, bueno, por ejemplo, en el caso del IBEX 35 podríamos fijarnos en el entorno de los 8.000 puntos, que era la resistencia que nos dejó el día 8 de junio. Creo que sería muy importante ver primero una superación de esos niveles. Luego, después, lo más normal es que después de una subida fuerte, pues que venga una corrección proporcional a la subida, ¿no? A lo mejor del 38, del 50% de la subida previa, y luego a partir de ahí será cuando realmente podamos pensar si definitivamente pues pueda ser el comienzo de algo mejor, ¿no? Que ojalá que sea así, porque es lo que todo el mundo está deseando. Pues Sergio Ávila, analista de mercados de IG Markets, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Seguimos.